Estamos muy contentos. Ahí está. Estamos muy contentos desde el Colegio de Psicólogos del Distrito 15, desde el Consejo Directivo. Estamos muy contentos con la comisión, la subcomisión de orientación vocacional, que hoy nos trae esta invitada de lujo, Claudia Messig. Estamos muy contentos de que se pueda seguir trabajando, reuniéndonos pese a la pandemia, en estos encuentros, que las comisiones puedan seguir encontrándose, formando lazo, pensando las cuestiones inherentes a nuestra profesión. En todo el colegio estamos hace tiempo, ya desde el año pasado, pudiendo llevar las actividades que veníamos haciendo el año pasado de forma virtual, ¿no? Tenemos las escuelas de formación, que son 8 escuelas, están en el campus, y los alumnos están pudiendo cursar de forma virtual. También tenemos los encuentros de las oficinas descentralizadas que continúan realizándose. Tenemos encuentros de nuestro servicio de asistencia a la comunidad, que es SICO. O sea, lo que estoy queriendo transmitir es que el colegio pudo adaptarse, digamos, a la modalidad virtual, y estamos muy contentos de que las comisiones y las subcomisiones también acompañen este esfuerzo, este trabajo, esta manera de seguir encontrándonos. Así que bueno, agradecerte, Erika, por la coordinación, a todo el equipo de la subcomisión, y les paso la palabra. Claudia, gracias. Gracias, Gastón. Bueno, no sé si ahora va a hablar Erika. Bueno, yo quería igual también tomar las palabras de Gastón y agradecer. Para los que no me conocen, soy Emma Yanicielo, profesorera del Colegio de Psicólogos, Distrito 15, y simplemente también agradecer a la nueva coordinadora de la subcomisión, Erika Delía, y a todos los integrantes de esta comisión que sé que hicieron posible este encuentro con muchas ganas, a Dorita, a Mariano, y bueno, sobre todo a vos, Claudia, muchas gracias por la buena predisposición y por permitir este lujo y este lindo encuentro. Gracias. Gracias, Emma, por tus palabras. Muchas gracias. Bueno, sí. Buenos días, mi nombre es Erika Delía, soy coordinadora de la Subcomisión de Orientación Vocacional del Colegio de Psicólogos, Distrito 15. Bueno, quiero destacar que contamos con la presencia de una invitada de súper lujo. Ella es licenciada en Psicología y Sociología de la UBA, psicóloga social y psicodramatista, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, autora del abordaje vincular familiar en orientación vocacional y directora de la Escuela de Posgrado en Orientación Vocacional y Terapia Vincular Familiar con aval de la Universidad de Flores, y también es codirectora del Instituto de Terapia Vincular Familiar. Desde hace ya muchos años, por allá del 1995, ya se dedica a la investigación acerca de la asimetría del niño con el adulto, como cambio psíquico estructural y sus consecuencias a nivel emocional, educativo, vocacional y social, así como la necesidad de construir nuevos modelos de autoridad en la familia y a nivel educativo. También realiza capacitaciones para padres, educadores y profesionales, y ha sido convocada por numerosas instituciones, tanto públicas como privadas de nuestro país, y también de Chile, Perú, Bolivia y Brasil, para este propósito. Es autora de numerosos libros, como Terapia Vincular Familiar, un abordaje de las sintomatologías actuales, su último libro, Cómo sienten y piensan los niños hoy, por qué es tan difícil ser padres hoy, Simetría entre padres e hijos. Aprovecho para los que se dedican a la orientación vocacional, este libro no les puede faltar para analizar el árbol en orientación vocacional. Y desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes, orientación vocacional y vínculos familiares, también no les puede faltar para analizar el collage en orientación vocacional. Bueno, constamos la presencia de Honduras, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, México y de nuestro país, Azul, Chubut, Mar del Plata, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Mendoza, Mar del Plata. Bueno, con ustedes, Claudia Messig.
Muchísimas gracias, Erika, por tu presentación, muy conmovida, esto no me lo esperaba, lo de mostrar los libros, te lo agradezco mucho. Quiero presentar a mi marido, Benjamín Saranqui, que es médico, psicoterapeuta, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, codirector del Instituto de Terapia Vincular Familiar y compañero de ruta en todo este recorrido que venimos haciendo juntos desde 1989. Donde empezó la terapia vincular familiar, ahí arranca. Bueno, les agradezco mucho al Colegio de Psicólogos por esta invitación, por la oportunidad de compartir mis investigaciones, los desarrollos que venimos haciendo y la posibilidad de aportar a la orientación vocacional con la comprensión de las nuevas sintomatologías que se presentan hoy en el campo de lo vocacional. No son tan nuevas porque esto ya arranca en 1990, a partir de la década del 90 empezamos a ver sintomatologías para las cuales los recursos que teníamos planteados no eran suficientes. Nosotros contábamos con técnicas psicodramáticas, lúdicas, gráficas, activas, pero sin embargo empezamos a ver que aparecían chicos que querían estudiar, pero nada los conmovía suficientemente, nada los entusiasmaba suficientemente. Eran chicos que estaban desconectados, desmotivados, por lo tanto no era cuestión de técnica, sino pasaba a otra cosa. Otro grupo que también nos llamaba la atención de chicos eran otros que encontraban rápidamente un campo de interés, pero ese campo de interés no resultaba igual suficientemente satisfactorio, quedaban como insatisfechos, siempre les faltaba algo. Un tercer grupo, muy, muy importante, sentían la carrera, los estudios universitarios como una cárcel, más o menos era que se les acababa la vida, era la despedida de estar con los amigos, tocar la guitarra, dedicarse a jugar al fútbol. Lo vivían con la angustia de que se les acabó lo importante de la vida. Algunos venían como abrumados, encorvados, con la sensación de agobio importante. Otros arrastraban fuertes dificultades en los estudios desde la secundaria, con lo cual sentían que la carrera universitaria iba a ser un gran obstáculo. Y por último veíamos un grupo sumamente llamativo, que vivía la elección vocacional con un grado de hiperexigencia y temor al fracaso realmente impactante. Y ese es el grupo todavía predominante, ¿no? Junto con los desmotivados y desconectados, diría que son los dos grupos más importantes. La elección vocacional les condiciona la vida. No se permite la exploración, no se permite la búsqueda, es un determinante para toda la vida, por lo tanto, el grado de hiperexigencia con que lo viven hace que dilaten la elección, que vayan, que no se puedan decidir, que no se puedan conformar. Bueno, estas nuevas sintomatologías evidentemente tienen que ver con un montón de cambios estructurales que se vienen dando a partir del proceso de globalización, del neoliberalismo, de la pérdida del Estado de su función protectora, del debilitamiento de las instituciones, del debilitamiento del concepto de autoridad. O sea, el Estado cuando pierde su función protectora debilita al conjunto de instituciones educativas, familiares, junto con un montón de situaciones como el fin de la condición salarial, la amenaza permanente de pérdida del trabajo, genera inseguridad, desprotección. El mercado de consumo es el gran coordinador y ordenador de la vida cotidiana, al mismo tiempo que las instituciones pierden su función protectora, se eleva el poder del mercado de consumo y los medios masivos de comunicación. Pero todos estos factores macroestructurales se combinan con una gran simetrización de los vínculos familiares. O sea, así como vemos la pérdida del poder de las instituciones educativas, la amenaza de que el estudio ya no es un factor que garantiza el ingreso al mercado de trabajo. Se sabe que es un requisito sine qua non, pero no necesariamente garantiza el acceso a lo laboral, con lo cual se pierde el valor, la confianza en el estudio. Todo esto, obviamente mediatizado por la fuerza del contexto, pero yo no quiero desarrollar todo esto porque sería el objeto de otra presentación.
Lo que yo quiero es detenerme en uno de los factores, que a mi gusto es el más desconocido y el que sí podemos operar, porque sobre el contexto no podemos operar, pero sí podemos operar sobre la simetrización de los vínculos familiares. Y a esto en esto quiero profundizar. Yo primero les voy a explicar lo que es el concepto de simetría y después voy a explicar cómo todo esto influye en las nuevas problemáticas emocionales. La primera hipótesis que manejamos respecto a lo que pasaba en la consulta, respecto a estas nuevas problemáticas vocacionales, la primera hipótesis que nosotros barajamos fue que esto tenía que ver con la dificultad de los padres de sostener su posición de autoridad. Porque lo que veíamos es que todos los chicos que presentaban estas nuevas problemáticas tenían vínculos de igual a igual con sus padres, vínculos de enfrentamiento de igual a igual o un posicionamiento interno simétrico. Ese era el común denominador de todos los chicos que presentaban estas nuevas problemáticas vocacionales. Incluso se hizo una primera investigación en el 2002 sobre 84 familias que abordaron 156 niños y jóvenes. Esta fue general sobre problemáticas vocacionales y emocionales, y encontramos que el 90% de los casos los vínculos eran simétricos, de igual a igual. Pero en ese entonces nosotros pensamos que el gran problema era la dificultad de los padres para construir un modelo de autoridad en la familia, cosa que sigue siendo absolutamente válida. Pero hacia el 2005, escribiendo mi primer libro, Desmotivación, Insatisfacción y Abandono de Proyectos en los Jóvenes, apareció otro factor, hasta ahora desconocido, que era el factor estructural. O sea, lo que empezamos a ver en la consulta no eran solamente las dificultades de los padres para ejercer la autoridad. Empezamos a encontrar chicos menores de 2 años que mandaban en sus familias, imposibles de contener, que necesitaban comer, dormir y hacer lo que querían todo el tiempo, chicos que necesitaban estar desnudos, que no aceptaban ropa, chicos que gobernaban a sus familias con padres absolutamente coherentes, gente que sabía sostener la autoridad. No era la dificultad de los padres solamente, había un factor estructural. Siempre me acuerdo de una nenita chiquitita que atendíamos, que le gustaba estar desnuda, no quería hacer nada con ponerse la ropa. Entonces una vez en una reunión familiar la madre dice, si no te vestís, no bajás. Entonces, ¿saben cómo apareció la nena? Desnudita con un cinturón de esos de algún personaje, de algún disfraz. Ella cumplió con la consigna de bajar vestida. A ver, lo que quiero decir es que aparecían dificultades, berrinches incontrolables, escenas que eran inexplicables solamente de la dificultad de los padres por la prematurez de las reacciones. Ahí empezamos a entender que el posicionamiento simétrico en la familia tenía que ver con algo estructural. Ahí es donde aparece la simetría del niño con el adulto como un factor que no se produce por la decisión de los padres o voluntad de los padres, se produce independientemente de la voluntad de los padres. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí voy a explicar el concepto de simetría y después voy a volver a cómo esto afecta a las nuevas problemáticas emocionales, pero es importante detenernos a entender esto para entender la profundidad del problema. A ver, el niño desde que nace copia a los padres como si estuviese frente a un espejo. Queda ubicado en paridad con el adulto. Pero la consecuencia más tremenda de esta copia es que el chico queda confundido con un adulto, crece en un adulto con todas sus capacidades. Por eso siente que puede decidir sobre todos los aspectos de su vida, tiene certeza en sus opiniones, cree saber, se molesta mucho con cualquier observación. Hay casos por eso los chicos, no sé si ustedes vieron, hablan por teléfono como si imitan a los padres, pero creen que están hablando por teléfono. Discuten con los padres de igual a igual cuando todavía no tienen lenguaje. Necesitan hacer su voluntad. Hay casos de chicos, de bebés que, digamos, niños que
hay un vidito divino de una nena que discute con el padre que quiere pintarse las uñas, y el padre dice, las nenas chiquitas no se pintan las uñas. No, yo soy grande, y soy buena, y me quiero pintar las uñas. O un video tremendo de una nena, de una chica brasilera, que quiere tener un marido, y siente que tiene que tener un marido porque si no se queda atrás. O sea, el niño copia al adulto y cree que tiene las mismas atribuciones, los mismos derechos, las mismas capacidades que sus padres, y no entiende por qué no le dan acceso a todo aquello que pide y demanda. Entonces, la tarea de educación cotidiana es una tarea infinitamente más compleja, porque recuperar la autoridad con chicos simétricos, lograr que los chicos hagan lo que uno les está proponiendo, pidiendo, es una tarea artesanal en toda la familia, la construcción de la autoridad, de la contención. Lograr que los chicos se adapten a la vida cotidiana es una gran tarea, por eso las capacitaciones, por eso los pedidos de ayuda, por eso la gran cantidad de sintomatologías que explotan en 1990, incomprensibles por su masividad. Ahí aparecen los grandes trastornos, toda la proliferación de nuevas sintomatologías convertidas en trastornos, increíbles por su prematurez, que requieren en muchos países intervenciones con psicofármacos con chicos menores de 2 años. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque en esta copia masiva que hacen de lo adulto, también quedan mimetizados con las historias no resueltas y las situaciones traumáticas de los padres. Por eso ponen en evidencia síntomas inexplicables desde su propia vida. Por eso hoy en la consulta, para resolver muchísimos problemas, la mayoría de los problemas de los niños y jóvenes, tenemos que ver qué están copiando y mimetizando de sus padres. Esto afecta todo tipo de problemas y también los vocacionales. En el consultorio vamos a ver sistemáticamente que muchísimas de las trabas que presentan los jóvenes en el momento de su elección tienen que ver con la mimetización, con las historias de sus padres, que los afectan como si fuesen problemas propios. ¿Me van siguiendo? ¿Saben que está grabado esto por las dudas? Sí, sí. Voy a continuar un poquitito con el concepto de simetría. Entonces, les hablé de la mimetización la copia o mimetización masiva. ¿Por qué se produce esta copia o mimetización masiva? Por 2 motivos. Primero, porque los vínculos son mucho más cercanos. Se acabó el miedo en los vínculos familiares. El padre ya no ejerce ese factor de límite, no hay esa distancia que existía antes en los vínculos, son mucho más demostrativos, entonces los chicos no tienen ninguna interferencia para que se produzca esta copia masiva que se produce en el primer momento, desde que nacen, en el momento de la identificación primaria, en ese imprinting que tienen los chicos, igual que que tienen los animales, en ese imprinting ya se copia al adulto como si estuviesen frente a un espejo, los copian en sus rasgos, en sus conductas, en sus maneras de pensar y también en sus historias. Pero he aquí que esta copia masiva lo deja a los chicos en una posición de paridad, donde ellos confían en su criterio. ¿Por qué vos sabés cómo se come el helado? ¿Por qué voy a hacer lo que vos me decís? Yo ya lo sé. No me digas, no molestes. ¿Qué picasesos que sos? ¿Por qué me repetís las cosas? O sea, ¿qué le pasa al chico simétrico? El chico simétrico que copia al adulto y se siente en paridad con él, se siente devaluado, ninguneado, desvalorizado cuando los padres le dicen lo que tiene que hacer. Esto obliga a los padres a cambiar su modelo de autoridad, porque los padres encuentran que cada vez que le dan indicaciones u órdenes a los chicos, se encuentran con la resistencia total. Lograr que se bañen, que hagan su tarea, que vengan a la mesa, es una hazaña cotidiana, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
Entonces, ¿por qué? Porque el chico tiene la convicción de que tiene que hacer lo que él quiere y lo que él piensa está bien. Entonces tiene que hacerlo a su manera. Entonces, ejercer la autoridad requiere que los padres aprendan a cómo ver a estos chicos, a incluir, aquí viene todo un modelo de autoridad que no voy a desarrollar en esta ocasión porque no es el tema que nos convoca, pero básicamente, como el chico es simétrico y se siente ofendido y devaluado cuando los padres le dicen lo que tiene que hacer, uno tiene que aprender a pedirles ayuda, a convocarlos, a hacerlos sentir útil. Uno tiene que respetar esa confusión que tienen en la cabeza, y para que no se sientan mortificados, uno tiene que aprender a convocarlos, a hacerlos sentir valiosos. La palabra mágica es necesito que me ayudes. Cuando uno logra realmente conectar a los chicos que uno realmente necesita su ayuda, ahí inmediatamente aparece la posición activa de los chicos y la posibilidad de participar. Bueno, sigo con el concepto de simetría. Entonces, la simetría cambia absolutamente el paradigma educativo. Porque, ¿cómo voy a educar a chicos que creen que ya saben? El chico está en posición de saber. Como se equipara totalmente con el adulto. Y por eso hay tanto déficit de atención. ¿Sabes por qué hay tanto déficit de atención? Porque el chico se concentra en lo que quiere, en lo que le interesa, en lo que sabe, y lo que demás no le interesa. Aprender aquello que no le interesa es otra hazaña cotidiana. Pero no porque no sean inteligentes o porque no se puedan concentrar, porque no se quieren concentrar, porque se quieren concentrar en lo que ellos quieren. Tienen una necesidad de hacer lo que ellos, digamos, lo que los motiva. El chico cree que viene a la vida para ser feliz, para hacer lo que le guste. Entonces, esto configura un cambio no solamente en el paradigma educativo, sino en la necesidad de cambiar nuestras estrategias para llegar a estos chicos e incluirlos y motivarlos y hacerlos sentir valiosos y útiles, que es absolutamente posible, pero requiere un cambio en nuestro modelo de autoridad. Requiere mucho más de la inclusión, de la participación, de hacerlos sentir valiosos. Continúo con el concepto de simetría. Entonces, hablé de la... A ver, además, perdón, quiero explicarles por qué hay tantas conductas negativistas y desafiantes. Porque la paridad con el adulto hace que el chico se sienta equiparado totalmente con sus padres, y cuando observa que hay diferencias, cualquier diferencia que observa entre lo que los padres hacen y lo que ellos le dicen, y lo que los padres le dicen a los chicos que hagan, se arma la batalla de San Quintín. ¿Por qué si ella no corrigió los trabajos yo tengo que hacer la tarea? ¿Por qué si vos no fuiste a la escuela yo tengo que estudiar? ¿Por qué si vos me dijiste que a vos te costaba el estudio, a mí me hinchás tanto? O sea, el modelo del otro se transforma en un modelo absolutamente legitimante de lo que ellos hacen. Por todas estas cosas, construir la autoridad es tan complejo para los padres, porque estamos chocando con una mente simétrica que no entiende por qué tiene que hacer lo que se le dice, y que requiere que los modelos de la autoridad sean muy coherentes con lo que están pidiendo, para que realmente el chico entienda que eso es un pedido legítimo. Voy a ir a la tercera dimensión. Les hablé hay 3 dimensiones en la simetría. Primero, la mimetización masiva. Segundo, la pálida con el adulto. Y tercero, la tercera dimensión tiene que ver con una fantasía de completud. Los chicos creen que existe la completud, la perfección, y les cuesta mucho el proceso de individuación, el proceso de separación. A ver, lo digo de otra manera. El chico copia al adulto, pero no se termina de separar. Queda funcionando como si fuese parte de un todo con los padres. Por eso los padres se transforman en su brazo ejecutor, su pierna que camina. El chico no distingue a los padres como un otro. No los distingue, por lo tanto, el padre tiene que ser, yo digo el padre, la madre, el padre, tienen que ser su espejo.
¿Qué pasa si no son su espejo? ¿Saben lo que pasa? Se sienten no queridos. Este fue un gran descubrimiento del libro Cómo sienten y piensan los niños hoy. El chico, cuando los padres no hacen lo que quiere, automáticamente deja de sentirse querido. Por eso la terrible intolerancia a la frustración, por eso los berrinches increíbles, las 1000 formas que tienen los chicos para mostrar su disconformidad son realmente asombrosas. Entonces, por eso hay berrinches incontrolables al punto que el DSM-5 los considera susceptibles de medicación. Ustedes saben que el berrinche entró en el DSM-5 como una patología psiquiátrica. Entonces, ¿por qué es tan tremendo el berrinche? Porque es tan tremenda la convicción de los chicos en que los padres son su espejo. Y cuando ese espejo no hace lo que uno está queriendo, la frustración es terrible. Entonces tenemos los adultos que entender que se le rompió ese espejo, y no para darles el gusto, sino para comprender su frustración, aprender a poner palabras a lo que percibimos que está sucediendo, y contenerlos entendiéndolos, no descalificando esa frustración, sino explicando en la medida de lo posible todo esto que está pasando. Una sola cosita. Sí. Y cuando los padres son más afectuosos, comprensivos, maduros, es peor, paradójicamente, porque más los entienden, entonces se sienten mucho más frustrados cuando algo no encaja en lo que ellos piensan. Bien, entonces, la dificultad de individuación es un factor, es una variable que influye en los procesos de maduración. Por eso es tan difícil la maduración, tarda tanto tiempo. Hoy la adolescencia se posterga hasta los 30 años y los mamones en Italia no se van de la casa hasta los 40. El proceso de individuación y diferenciación es muchísimo más complejo que antes. Entonces, sigo un poquitito con lo que sienten los niños. Los niños sienten que los padres están para hacerlos felices. ¿Para qué me compraste la patineta si me caigo siempre? ¿Cómo puede ser que me falten las pilas del juguete? ¿Vos querés hacerme sufrir? Vos tenés que hacerme feliz y no lo hacés. Los chicos están esperando de los padres que resuelvan cualquier problema. Los niños esperan que los padres los adivinen. ¿Por qué pusiste el bolso ahí si sabías que yo me iba a caer? ¿Realmente creen eso? ¿Creen que los padres son capaces de solucionar todos los problemas y de evitar todas las frustraciones? Por eso se enojan tanto. Por ejemplo, una mamá me contaba que el chico, desde bebé, hacía espasmos de sollozo. Terribles. ¿Y saben cuándo se dio cuenta de lo que pasaba? Ella descubrió que el espasmo de sollozo lo hacía cuando no tenía a quién echarle la culpa de lo que le pasaba. Ahí estallaba. Cuando le podía echar la culpa era un poco más liviano, pero cuando no tenía era como que implotaba y se quedaba sin aire. Entonces, lo que quiero decir es que los niños responsabilizan a los padres por todas sus frustraciones y pretenden que los padres se las resuelvan, porque no terminan de estar con una identidad separada. Eso influye en las patologías, en las sintomatologías actuales, y influye en toda la tarea de crianza, en toda la tarea educativa, influye en la posibilidad de hacer que los chicos se responsabilicen. No se responsabilizan porque no ven su responsabilidad. Creen realmente que es responsabilidad de los padres. Ellos hacen lo que les gusta y todo lo demás tendría que solucionarlo el otro. Como si vivieran en un campo transicional permanentemente donde los padres están para satisfacerlos. Y cuando no lo hacen, los acusan de mentir, los hacen sentir que son los peores padres. Vos no me querés, sos la peor. ¿Por qué no haces lo que yo digo? O sea, los malos entendidos en la vida cotidiana son tremendos, porque la expectativa de complacencia total por parte de los chicos es absoluta. Esto obviamente tiene después consecuencias cuando deja la niñez, cuando entra en la adolescencia, esta misma necesidad de complacencia se traslada al mundo social, se traslada a las redes sociales.
Entonces aparece una dependencia total de los chicos hacia la respuesta del otro, y una mortificación total cuando la respuesta no es confirmatoria, y una dependencia total de la mirada del otro. Así como dependían de la mirada de los pares, ahora dependen de la mirada de sus amigos, de sus compañeros de las redes. Liliana Costa dijo, y cuando dijo, niño, dejá ya de joder con la pelota, provocó un escándalo. Sí, sí, ¿qué es eso de dejar? Nada, hay que cuidar las palabras como si... Hay que cuidar totalmente nuestras palabras, porque esas palabras van a ser replicadas y duplicadas a la segunda potencia o a la tercera potencia. O sea, todo lo que los padres hagan, los chicos lo van a replicar con creces. Sí. Y esto no quiere decir que esté bueno volver al modelo anterior. No, no, no. Hay que crear un nuevo modelo de autoridad que tiene que ver con esto de incluir, de hacer participar, de cuando fracasaron todos los intentos de inclusión, ahí ponerse firmes, y también con los recursos que tienen que tener las madres para hacer sentir a los chicos su distancia emocional cuando nada funciona. Pero esto será tema de otra charla. Simplemente quiero terminar de explicar la segunda consecuencia de la tercera dimensión. La tercera dimensión es la fantasía de completud y perfección, que tiene dos grandes consecuencias. La dificultad en la individuación y la maduración y la separación. Y la otra gran consecuencia que afecta terriblemente lo vocacional es la hiperexigencia. Porque si yo no me terminé de separar de mis padres, es como que creo en la completitud, en la perfección. Creo que todo es posible. Creo que ellos no hacen lo que yo quiero porque no me quieren, no porque tienen dificultades, porque están cansados, porque tienen limitaciones. El concepto de limitación no está instalado en el aparato psíquico. Los chicos chicos y jóvenes, parten de la certeza de que deberían ser perfectos, ellos o los padres. No que son perfectos, que deberían serlo. Entonces, cuando se encuentran con la más mínima falla, en los juegos, en el deporte, en sus dibujos, en sus tareas, muchísimos dicen, no vale la pena insistir. ¿Para qué voy a insistir si no me sale perfecto? A otra cosa mariposa. O sea, se desmotivan de sus objetivos, abandonan sus tareas, se bloquean en el estudio. ¿Por qué? Porque deberían ser perfectos. Parten de la convicción de que el ser humano es perfecto y no debería fallar. La falla es intolerante. Por eso la vergüenza es el sentimiento predominante en el aparato psíquico. La vergüenza de quedar expuesto, de que se note mi imperfección. Entonces los chicos lo que no soportan es ser mirados en su error. El error no puede aparecer. Antes que aparezca, no muestro nada. Por eso se inhiben, se bloquean, abandonan sus intereses y tienen que ser perfectos y no pueden equivocarse. Bueno, todo esto entonces es lo que... Ahora vamos a las nuevas sintomatologías vocacionales. A ver. Voy a mostrarles nada más que algo. En la investigación que se hizo en el 2010, el 95,8 de 764 jóvenes reconoce uno o más efectos de la asimetría. El 88 hiperexigencia e intolerancia a la frustración, el 63 conductas fóbicas ante el aprendizaje, desmotivación y desinterés 60%, desconexión emocional 40% se reconocen que están desconectados y el 12% dificultades para jerarquizar. Bueno, pero lo que quiero ir... y les voy a mostrar un solo videito. A ver. Y esto se complica todavía más porque hay padres que también creen en la perfección. Entonces, cuando no pueden darle lo que el chico quiere, se frustran todos. Claro, porque la mayoría de los padres de niños y jóvenes también nacieron bajo los efectos de la simetría. La diferencia entre la primera generación de simétricos y la actual
es que lo pensaban, lo sentían, pero no lo decían, no lo ponían en evidencia. Mientras que los chicos actuales y los adolescentes lo ponen en evidencia desde el primer día, desde el primer momento creen ser adultos, se muestran con adultos y exigen la perfección. En la investigación que hice en el 2017, en Cómo sienten y piensan los niños hoy, sobre 2.236 dibujos proyectivos de niños, el 96% mostraban rasgos donde se sentían grandes. Los niños se sienten grandes. Y esta es la base de las dificultades de las cuales estamos hablando. Les voy a mostrar un solo videíto, porque no, para no demorar esto, tengo muchísimos, pero elegí uno que es bastante representativo. You just go for one night. Because you're too little to go to the pub. Mommy, I'm 6. 6. I am absolutely just 6. Yeah, exactly. You're 6. Not 16, not 17, not 18. You're 6. And Millie's 6. She got to go to the pub for her daddy's birthday party. And did I get to go? No. Well then, why do I not get to go to the cat and spend time with my auntie? It's my weekend off. What about other kids are going? Please, I just one night. I won't go to the bingo anymore. I won't go to the bingo tomorrow. Okay, you're not trying to go, Tyler. Yeah, but I don't care. I'm just asking you. What did Daddy say to all this? He's ignoring me. He's on his phone. He what? He's giving out to me. He's shouting at me. I'm trying to talk to him. Maybe because you're doing a second. I'm not doing a second. I'm trying to tell him something and he's being mean to me. All the time when you're gone, he thinks he gets his own way and everything. He thinks that he can go on his phone and he thinks that he doesn't spend time with me and he thinks that he pretends he's cleaning when you're gone. And he doesn't really clean me. He comes, I go into the kitchen because I'm hungry. And then he's on his phone and said, I'm cleaning. I said, no, you're not. You're on your phone. And like, seriously, guys, you believe me? I'm 6 and my own mother won't let me go to the pub. How is that so fair? I'm 6.5. I'm not allowed to go to the pub. My mother won't let me. Why my mother won't let me? I'm 6 and my own mother won't let me go to the pub. Bueno, como verán, la chica se angustia, pero los padres se ríen y los chicos se angustian. Esto es el común de tantos videos que circulan por ahí, mostrando. Hay un video, no se me ocurrió compartirlo, de una nena chiquita que protesta porque la madre le tiró una sabanita, una frazadita. Pero la manera como le habla, dice, vamos a hablar cuando vuelvas de la casa, porque basta de hablar por teléfono, vos me tenés que explicar por qué sos tan, ¿cómo le dice? ¿Por qué sos tan caprichosa? ¿Por qué sos caprichosa que me tirás mis cosas? O sea, con el mismo lenguaje que escucharon, lo copian, lo imitan. Y en esta nena, les quiero, digamos, es interesante ver la sensación de que si no se quedan atrás, tienen que hacer lo mismo, la imperiosidad, la certeza, la falta de duda con que se plantan frente a los padres. No todos son como ellos, no todos son como esta nena. Esta nena es bien oposicionista. Hay otros que son simétricos, sin ser oposicionistas, pero con la misma certeza en sus convicciones. Y aparece en otros chicos la simetría a través de la autoexigencia, hiperperfeccionistas y no toleran el error. Son los dos grandes grupos, el oposicionismo o la hiperexigencia. Y tienen a veces las dos cosas, pero lo manifiestan de distintas maneras. Entonces, continúo un poquitito con los que le quería mostrar. A ver, ahí ahora no puedo. No sé qué pasa con la pantalla. Acá estoy. A ver si puedo, así, ahí está. Entonces, quiero ir directamente a, perdón,
a la, acá, a la simetría y las nuevas problemáticas emocionales. Vocacionales. Emocionales, vocacionales. Entonces, la mimetización con el adulto le genera una dificultad para jerarquizar, como ya vimos. Si yo estoy igual que mis padres, posicionado de la misma manera, todo vale igual. ¿Cómo hacen para jerarquizar entre sus propios intereses si todo vale igual? Esta posición simétrica de equiparación con los padres les hace sentir que nada es más importante que otra cosa. Por eso la dificultad para jerarquizar. Aunque tengan intereses, no pueden percibir estas diferencias. El otro tema más importante es que la falta de internalización de los padres como figuras protectoras les impide sentirse acompañados internamente para ir hacia afuera. Nada me da garantías, nada es suficiente. O sea, esto no lo expliqué antes, pero la simetría, a ver, el chico copia a los padres como si estuviese frente a un espejo, pero no los termina de internalizar como figuras protectoras, no, justamente como los copia, los tiene que tener ahí, y cuando no los tiene ahí, busca controlarlos, pero no los interioriza, no se los lleva puestos al campo del afuera. Cuando están en el colegio, no se sienten acompañados por sus padres cuando tienen que dar un examen, cuando tienen un problema con el compañerito, y cuando tienen que elegir la carrera, no tienen interiorizado la protección de los padres. Por eso se asustan tanto. Por eso ese gran temor e inseguridad frente al mundo de afuera. No solamente porque el mundo sea inseguro. Eso es una variable muy importante de la inseguridad que ofrece el afuera. Pero eso se refuerza con la tremenda dificultad que tienen los jóvenes hoy para tener interiorizados a los padres como figuras protectoras, no tiene interiorizada la palabra de los padres como revelante. Es una palabra más. Es muy interesante lo que decís. Es tu criterio frente al mío. Pero no es una palabra. Si los padres les dicen, les hacen sentir que son valiosos, que confían en su capacidad, los chicos toman el dato, pero no les entra en la cabeza, no les entra en el corazón. Por eso la tarea de los padres permanente es lograr que los hijos recuperen su lugar de hijos. Y nosotros como orientadores tenemos que ayudarles a los hijos a recuperar su lugar de hijos y a los padres también ayudarlos en esta dirección. Porque si no, la gran consecuencia de la falta de incorporación de los padres como figuras protectoras es que se sienten solos por dentro. La soledad es inmensamente grande, aunque estén recontra acompañados. Eso es lo que hay que percibir. Pueden tener el mejor vínculo aparente con sus padres y sentirse solos por dentro. ¿Por qué? Porque no los incorporan. Benja, vos querés decir. Para ir a cosas más conocidas por todos nosotros, esto tiene que ver con la conservación de objetos de Winnicott, ¿verdad? ¿No? Digo, Por eso tantas dificultades con el apego, por eso la teoría del apego es una de las teorías más relevantes hoy para explicar en realidad las dificultades que hay de incorporación de los padres como figuras protectoras. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y esto permanece más allá del primer momento, permanece y afecta profundamente la elección de carrera porque los chicos están muy asustados internamente, temen fallar, temen equivocarse. En la investigación esa que les decía, los chicos sienten que tienen que elegir la carrera que les garantice el éxito, no pueden fallar, no pueden equivocarse. ¿Por qué? Porque creen que tienen que, y fíjense, no tienen incorporados los padres por un lado, y tienen que ser perfectos por el otro, y no pueden fallar por el otro. Es un cóctel realmente explosivo el que tienen en la cabeza. Por eso la solución, el abordaje que proponemos, es para que estos chicos reconecten emocionalmente con su lugar de hijos, descubran que pueden ser protegidos, aprendan a valorizar el abrazo de los padres, aprendan a confiar nuevamente en ellos. Y esto lo ahora voy a desarrollar un poco cómo lo encaramos. Pero quiero terminar con los efectos ¿cómo vamos? de la simetría
sobre lo vocacional. El otro factor importantísimo que ya hemos mencionado es la mimetización con las historias de los padres y con sus situaciones traumáticas no elaboradas, que realmente generan una sobrecarga e interferencia con sus propios proyectos. Nos encontramos con muchísimas situaciones que chicos que vienen a la elección y a la reelección, o sea, muchísimas consultas de reorientaciones vocacionales, tienen que ver con que inician un camino y se encuentran con trabas infinitas, trabas del tipo de no me puedo, ya no me motiva tanto, siento que no voy a poder, siento que voy a fallar, no tengo las herramientas, no puedo iniciar los proyectos, no puedo, o sea, 1001 dificultades. Cuando uno empieza a trabajar con la situación de cada joven que presenta esta dificultad, inmediatamente nos encontramos con alguna historia, con alguna mimetización de alguna historia familiar que explica ese resultado, con algún duelo no elaborado, con un corte en el vínculo de sus padres con sus propios padres. Una orientadora me contaba que en medio de una entrevista el chico se pone a llorar por la muerte del abuelo. Terriblemente, le agarra una angustia terrible. Bueno, era un duelo, el duelo no elaborado del padre con el abuelo el que impedía que este chico pueda proyectarse hacia el afuera, conectarse, pero hay que trabajarlo eso. Hay que trabajarlo porque si no el pibe queda a un duelo que no es propio, queda pegado a esto. Entonces, nuestra tarea como orientadores vocacionales es ver cuando hay una sobrecarga en las dificultades, en la elección, ver con qué se está mimetizando de las historias familiares y cómo lo abordamos esto, ayudando a que este chico reconecte con su lugar de hijo. A ver, termino esta enumeración de problemáticas. La paridad con el adulto le genera un deterioro en la actitud y motivación al aprendizaje, por lo que dijimos antes. Si yo ya sé, debería saber sin estudiar. El aprendizaje está en muchísimos devaluado y encima todo esto se combina con todo lo que es la exploración de las nuevas tecnologías. Los chicos hoy quieren ser youtubers, quieren dedicarse a los jueguitos, quieren dedicarse a las redes. Entonces, todos estos proyectos compiten con el estudio tradicional y hacen que les parezca muchísimo menos motivante. O sea, el afuera se combina con el adentro, armando dificultades muy intensas que los orientadores tienen que poder percibir y los padres tienen que conocer para poder ayudar a destrabarlo. No es cuestión de que el chico siga solamente haciendo orientación vocacional tradicional, si no revisa sus vínculos, si no trabaja su posicionamiento interno con respecto a sus padres, no va a poder salir de su desmotivación o de su desorientación, porque queda aislado, queda solo a merced de sus demonios, de su super yo hiperestricto. Como los chicos no confían en la palabra de sus padres, están a merced de su super yo, que es esta conciencia crítica que les dice que les critica todo. Entonces, para poder mediatizar ese super yo, para poder aflojar con su hipercrítica, tienen que volver a confiar en la palabra de los padres, y esta es nuestra tarea. ¿Y cómo se hace eso? Esto se hace de la siguiente manera, me voy adelantando porque ya lo dije muchas veces y no profundicé. A ver, si nosotros queremos que los jóvenes recuperen su lugar de hijos, hay una forma absolutamente sencilla de hacerlo, que es ayudarles a los jóvenes a expresar lo que sienten. Simplemente eso. Cuando una persona quiere, si nosotros estamos con los chicos en el consultorio, podemos trabajarlo con el chico o podemos incluir a los padres en esta consulta, depende de cada situación, lo vamos manejando de acuerdo a la oportunidad. Pero cuando lo convencemos al chico que sus problemas vocacionales tienen que ver con sus problemas en la familia, los motivamos para hacer este cambio. A ver, voy a continuar con la pantalla, así les ordeno un poquito más esta información.
Entonces, así como desvalorizan la palabra de los padres, se desvalorizan a sí mismos, hay un deterioro del pensamiento abstracto, todo es literal. Hay la falta de diferenciación con los padres le genera en la adolescencia una fuerte distancia y desconexión emocional para poder separarse. Cuando una persona, a ver, lo voy a decir, esto sí es una cosa importante para explicarles. Como dije antes, el vínculo es tan simétrico. Por lo tanto, ¿qué pasa en la adolescencia con un vínculo tan simétrico? Les agarra pánico a quedar indiscriminados con los padres, pánico a la invasión de los padres. Los padres son personas que hay que tener lejos. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes en la adolescencia? Se desconectan emocionalmente, arman distancia para poder tener una separación. Se meten en sus cuartos, se agarran de los videojuegos, se agarran de las pantallas, para poder encontrar algún tipo de individuación en vínculos tan cercanos. El problema es que quedan lo que es un instrumento de defensa, un recurso de defensa, termina instalándose como un problema emocional y quedan desconectados. Y cuando tienen que elegir la carrera, siguen desconectados emocionalmente. La desconexión emocional de uno mismo depende de la desconexión emocional de los padres. Por lo tanto, si yo quiero lograr que estos jóvenes se conecten emocionalmente, tengo que ayudarlos a conectarse emocionalmente con los padres. Y para eso, la tarea es ayudarlos a expresar emocionalmente lo que sienten. Si yo a mi papá o a mi mamá le puedo decir, en vez de criticarlos, de cuestionar, de gritar, de oponerme, les digo lo que siento, en ese momento recupero la conexión emocional con mis padres. Cuando yo le digo lo que siento, reconozco el valor que tienen los padres para mí. Cuando yo hablo de lo que me dolió, de una respuesta que me dolió, de una situación donde me sentí ninguneado, no escuchado, no entendido, no comprendido, y hablo de eso, estoy dándole nuevamente valor a mis padres, el valor de entender lo que me está pasando. Entonces, en ese sencillo pero potente proceso de decir lo que sienten, podemos ayudar a los jóvenes a recuperar su lugar de hijos. Entonces, esto es cómo abordar la desconexión emocional. Sigo. Después están las conductas fóbicas frente al compromiso con la carrera y el estudio, ¿qué es la conducta fóbica? No poder comprometerse, no poder entregarse, porque las fallas en la función paterna, en vínculos tan simétricos, potencian todos los síntomas de ansiedad. La fobia es uno de los... A ver, la fobia es la enfermedad de nuestro tiempo. Para afrontar la fobia se arman nuevos modelos de vínculos, el amor libre, el tercero, hay un sociólogo que habla de cómo ha cambiado los vínculos entre las chicas y los varones, donde son los hombres hoy los que mandan, los que son demandados, los que eligen. Esto tiene que ver con la fobia en la dificultad de comprometerse, y bueno, se van adaptando las situaciones a la realidad psicosocial. Pobres chicas, ¿no? Que están en esta posición donde los hombres son los que se ponen en una posición de histérica de sí, no. A ver, pero amén de eso, la fobia abarca a todos los géneros. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a comprometer si adentro tengo vínculos tan simétricos y tengo tanto miedo a quedar atrapado en una mujer, en un vínculo, en un trabajo, en una carrera? La fobia a quedar atrapado es una característica de la personalidad actual. Por eso también el recurso es ayudar a los jóvenes a recuperar su lugar de hijos, y ahí especialmente con la figura paterna. ¿Por qué con la figura paterna? No solamente porque el padre es el que cumple la función de separador, sino porque el padre es el representante psíquico del mundo de la afuera. El vínculo que uno tenga con el padre es el vínculo que uno va a tener con el afuera.
Por eso es tan importante en nuestras intervenciones vocacionales ayudar a los chicos a comunicarse especialmente con el padre. Les voy a mostrar ahora algunos datos. Los estoy abrumando con tanta información, ¿no? ¿Vamos bien? A ver. Es fantástico todo lo que estás diciendo. Sí, puedo seguir, es muy intenso, pero estoy tratando de aprovechar el tiempo y tal vez sea demasiada información. ¿Vamos bien? Está espectacular, Bueno, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, la insatisfacción, las expectativas de correspondencia total por parte de la afuera, les impide valorizar las oportunidades existentes. Todo es poco significativo porque estoy de igual a igual. Si no recupero mi lugar de hijo, si no recupero esa diferencia grande, chicos, si no siento que hay diferencias, todo vale igual y nada me satisface suficientemente. La hiperexigencia y el temor al fracaso. A ver, la fantasía, como dijimos, la fantasía de perfección genera hiperexigencia, intolerancia a la frustración, pero no solo en la elección. No solo en la elección no puedo equivocarme, sino gran intolerancia a la frustración ante las dificultades en los estudios y una rápida desmotivación. O sea, esta fantasía de que se es perfecto y que no puedo fallar, aparece ante las primeras dificultades en el estudio. Ya me equivoqué, tengo que cambiar de carrera, porque no toleran el error ni la equivocación, porque tienen la fantasía de que hay que ser perfectos y deberían ser perfectos. Hay que trabajar con esto y para aflojar y flexibilizar todos los síntomas de asimetría. El único remedio es que recuperen su lugar de hijos, que reconecten nuevamente con esta posición de hijos, que si no, siguen solos a merced de sus hiperexigencias. Entonces, continúo. Entonces, lo que hacemos en el abordaje vincular familiar es mostrar el paralelismo entre las dificultades en su conducta, o sea, cómo entramos a los jóvenes en esto, cómo los enganchamos con esto, mostrándoles que lo mismo que le pasa en su vida, lo mismo que le pasa frente al estudio en general y la vida en general y el compromiso en general, tiene que ver, hay un paralelismo directo con el vínculo de comunicación con sus padres. O sea, lo mismo que le pasa en general frente al estudio, le pasa en general con sus padres. Entonces, cuando le mostramos este paralelismo, lo podemos motivar al alumno para recuperar su lugar de hijo. Si no, va a decir, pero yo vine a elegir la carrera, ¿qué me hablas de mis padres? No me interesa el vínculo con mis padres, está todo bien, te dicen. Pero nosotros les podemos mostrar esto que les voy a mostrar ahora. Les podemos mostrar que la hiperexigencia hacia los padres después se transforma en una hiperexigencia consigo mismo. Le podemos mostrar que así como están desconectados de los padres, están desconectados de ellos mismos y de sus propios intereses. Le podemos mostrar que el vínculo de igual a igual que tienen con los padres les impide jerarquizar entre sus propios intereses. Le mostramos cómo la falta de apoyo emocional en los padres se transforma en soledad, temor e inseguridad en el mundo externo. Le mostramos cómo la distancia de los padres es la misma que tienen con respecto al mundo externo. Le mostramos cómo el agobio ante la figura materna o paterna es la misma agobio que tienen frente al estudio. Le mostramos cómo su estilo de confrontación permanente en la casa lo lleva a confrontar permanentemente con los profesores y confrontar permanentemente con todo lo que la vida universitaria les ofrece como carrera. Nada me interesa, todo es poco. Y finalmente le podemos mostrar cómo la falta de acceso a la figura paterna lo deja en un lugar de pasividad, de desinterés, de apatía y de fobia al compromiso. Esto es un gran esquema y hay 1000 y otras variantes. Es decir, ¿qué les estoy mostrando? Les estoy mostrando cómo es la puerta de entrada para meterme con los vínculos familiares. Hay que justificar la entrada a los vínculos familiares, simplemente mostrando este paralelismo. Sigo. Entonces, como dijimos antes, el abordaje vincular familiar propone la recuperación del lugar de hijo en la estructura familiar, en especial el vínculo con el padre. Acá viene de vuelta una información de vuelta un poco abrumadora, pero espero que vamos bien, no es vamos, demasiado. yo te voy siguiendo. Bueno, entonces vamos bien. A ver,
¿Por qué el vínculo con el padre? Porque reproducimos en el afuera distintos aspectos del vínculo con el padre. Reproducimos el vínculo afectivo. ¿Qué quiero decir con el vínculo afectivo? La distancia, el ninguneo, el acercamiento, el enojo, el temor, la confrontación, la conflictividad, el sometimiento que existe con el padre. Lo reproducimos en el mundo de afuera. El tipo de comunicación, fluido, escaso, dificultoso, nulo. La ubicación jerárquica internalizada. Si el vínculo es de igual a igual, si es de temor, si es de autoritarismo, si los hijos se ubican en una posición de poder por encima de los padres, o si se ubican en un lugar de cuidado y protección. Hay muchas personas que se ubican en un lugar de cuidado y protección hacia los padres, pero no hacen de hijos, o sea, dan protección, pero no reciben protección. Y por último, el grado de aceptación, significación o rechazo de la autoridad que hemos internalizado con nuestro padre biológico y con el que cumplió la función. O sea, todas estas variables, todo el vínculo con el padre se reproduce en el vínculo con el afuera, en el campo educativo y en el campo laboral. Por eso, si queremos fortificar nuestro vínculo con el afuera, tenemos necesariamente que revisar nuestro vínculo con nuestro padre para mejorar esa conexión, para trabajar en reubicarnos. ¿Y cómo hacemos todo eso? Solucionando nuestras dificultades a través de la comunicación, expresando lo que sentimos. Hay mil y una variantes, a veces hay que hacerlo en forma imaginaria, psicodramática, no siempre vamos a encarar a los padres de entrada real con todo esto porque se nos van a volver locos. Hay que trabajar para recuperar esa posición, digo, primero ayudarlo al joven a entenderse a sí mismo, a ver qué le quedó, a ver en qué momento cortó el vínculo de comunicación con los padres, en qué momento lo dio por perdido, en qué momento sintió que era el divino botón hablar, en qué momento sintió que como el papá no adivinaba, ni vale la pena hablar, el papá no es una mamá, y el papá no adivina, y el papá solo a veces no puede y necesitamos la intervención de las madres en este proceso para lograr que los hijos se conecten con los padres. Pero los orientadores vocacionales podemos hacer muchísimo si incorporamos este abordaje vincular familiar desde el vamos. Ahora sí, yo para capacitarlos a los orientadores vocacionales en este abordaje, trabajo en lugar de hijo de ellos mismos, y muchos de los que están acá podrán dar fe de cómo si uno recupera el lugar de hijo, va a poder ayudar a otros a recuperarlo, y si uno no lo tiene instalado, le va a costar mucho hacerlo. Qué lindo. Acá dice, sí, después leemos. Continúo un poquito con este esquema porque quiero mostrarles una investigación que hice en el campo laboral que verifica todas estas hipótesis. Fíjense, esta investigación la hice en 1998 y lo hice a partir de 60 psicodiagnósticos laborales. Una persona que yo conozco me pidió que le haga yo nunca me dediqué a la selección de personal, pero me pidió que lo haga porque no encontraba pasantes suficientemente activos, y me pidió que haga, y sobre 900 currículum se seleccionaron 60. La validez de esta muestra está dada porque era exactamente la misma proporción de personas seleccionadas con otras búsquedas laborales que aparecían publicadas en los diarios. Entonces, sobre 60 psicodiagnósticos yo les tomé un psicodiagnóstico completo a cada uno. Y me apareció, yo dije, bueno, yo no me dedico a la selección de personal, pero voy a aprovechar para hacer una investigación, para verificar pero qué pasa entre la relación que tenían con la figura paterna y su vínculo en el ámbito laboral. Y ahí me encontré exactamente con lo que les dije antes. La distancia en relación a la figura paterna aparecía en el ámbito laboral: distancia, inconsistencia, sensación de encierro, actitudes fóbicas. Los que tenían temor y rechazo a un padre autoritario tenían una actitud defensiva, una resistencia pasiva, extremada susceptibilidad. Los que tenían una actitud autoritaria, los que venían de una relación con una figura autoritaria, tenían una pasividad profunda, una demanda exagerada, y también replicaban el autoritarismo. Los que tenían un vínculo de igual a igual con sus padres tenían una tremenda sobreexigencia, rigidez, angustia, perfeccionismo y actitudes fóbicas.
Este es muy interesante, este grupo, el grupo de los que protege a los padres. Tienen mucha capacidad para resolver problemas, son activos, pero tienen una tremenda autoexigencia y aparecen demora en la resolución de las cuestiones por la autoexigencia o hiperexigencia, como estamos hablando. La falta de acceso por inmadurez daba una inmadurez emocional. Los que se ponen por encima de los padres no encontré ninguno en esta grupo, pero lo sé por las investigaciones y por la clínica, que los que se ponen por encima del padre, esto es una cosa que ustedes la habrán notado, gente muy exitosa, tremendamente hábil en el campo laboral, son los que sienten que le ganaron al papá, pero le ganaron al papá y después tienen tremendas dificultades en el campo afectivo para armar parejas. Cambian de pareja como de camiseta, pero pueden ser muy exitosos en el campo laboral. Posición activa, fobia en el plano familiar. Y por último, los que tenían relaciones de inclusión y significación tenían una posición activa en el campo laboral que era un 5%. Interesante, ¿no? Este estudio. La verdad que yo recurro poco a él porque lo dejé olvidado en el tiempo, pero para hacer esta charla lo volví a buscar porque me parece fantástico para corroborar esta hipótesis importantísima de la relación con la figura paterna, porque en psicología se habla mucho de la función paterna, del aspecto simbólico, pero nosotros apostamos al vínculo real de comunicación con la figura paterna, porque es el representante del mundo de afuera, en el interior de la familia y en el interior de la cabeza. Y además, porque nuestras investigaciones nos demuestran exactamente esta hipótesis. También es cierto que la persona que valida al padre es la madre, no se olviden. No te preocupes que está absolutamente ¿Está incluido. claro eso? Ahora, vamos a eso. Entonces, lo que proponemos es significar y valorizar el vínculo con el padre a través de la expresión de los sentimientos negativos y positivos, aprendiendo a valorizar lo que se siente, encontrando las palabras comunicativas para llegar al otro, conmoviéndolo sin darlo por perdido, descubriendo que detrás del enojo siempre está el dolor. Reconociendo nuestra propia vulnerabilidad, recuperamos nuestro lugar de hijos. Así se recupera la autoestima y la creencia en uno mismo. La famosa autoestima se fortifica enormemente cuando uno es capaz de decir lo que siente. Y aprendemos a creer en nosotros mismos cuando ejercemos ese lugar de legitimidad de nuestros sentimientos y buscamos ser percibidos por el otro, comprendidos por el otro. Y aunque no lo logremos, igual nos estamos fortificando en nuestro lugar de hijos. El papá no adivina, no responde como mamá. Cuando recuperamos la posibilidad de insistencia y argumentación, desarrollamos nuestra posición activa de transformación del mundo de afuera. Dejamos de esperar pasivamente que el mundo externo nos dé las respuestas esperadas. O sea, en el vínculo con el padre, desarrollamos nuestra capacidad de insistencia, que es exactamente un sinónimo de la posición activa, de la actitud emprendedora, la famosa actitud emprendedora. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla aprendiendo a insistir con buenos argumentos, no a insistir imponiéndonos con los berrinches, con los caprichos, con los malos modos, con los insultos, aprendiendo a insistir con palabras comunicativas, con argumentos. Y aquí viene lo que decía Benjamín. ¿Cómo pueden intervenir las madres? Este proceso lo encaramos desde los jóvenes en la consulta vocacional, pero también con los padres y con las madres. Depende a lo que tengamos acceso. Entonces, ¿cómo pueden intervenir las madres? Insistiendo a los hijos para que se comuniquen con el padre, ofreciendo su mediación en forma presencial. La mediación con los padres no puede ser a solas, no funciona. No es, ay, porque tu papá, lo que pasa es que tu papá se pone nervioso, no te preocupes, él es así, pero te quiere mucho. Bueno,
No funciona, no funciona porque los chicos son literales, creen en lo que ven, no creen en lo que dicen que tienen que ver. Entonces, las madres pueden aprender a intervenir en forma concreta, ayudando a comunicarse, pero decir a tu papá lo que me contaste el otro día, contarle lo que sentís, y vos escuchá, y vos qué pensás con lo que te está diciendo, explica, decile también lo que sentiste vos el otro día con él, o sea, las madres pueden ayudar a poner los sentimientos en el tapete, a ponerlos en juego para que se disuelva la violencia, que es la forma habitual de confrontación entre padres e hijos, en muchísimos casos. Segundo, ayudando a los padres a conectarse emocionalmente y a abrazar a los hijos, especialmente frente a las situaciones de ansiedad y frustración. O sea, los padres que logran en un momento, no es que los hijos se van a dejar abrazados en cualquier momento, pero especialmente cuando están pasando un momento de frustración o de ansiedad, es el momento para ofrecer los abrazos. Y las madres tienen que poder insistirle y los padres tienen que saber de la importancia de sus abrazos para contener a los hijos. Las madres también tienen que reconocer el momento donde el vínculo con los hijos falla y donde se necesita de la intervención paterna, fallando en ese lugar de completamiento imaginario. Es muy importante. Las madres hoy ocupan un lugar muy importante en la familia. Los hijos le cuentan todo y tienen la fantasía que tienen que resolver todo, y en el momento del estudio las sobrecargan a las madres contándole cada una de sus mínimas dificultades para ver si la madre mágicamente se lo resuelve. Y las madres no se lo pueden resolver, no pueden resolver los trastornos de ansiedad o el monto de ansiedad que tienen. Tienen que poder trasladar esto a los padres, tienen que poder decir: es importante que se lo cuentes a tu papá, yo te voy a ayudar. Habla con tu papá, y uno ser ese intermediario donde le pida a los padres intervención, incluso a veces para replicar los contenidos de las madres. No es que tienen que inventar la pólvora, tienen que ratificar a las madres con lo que ven que está ocurriendo, pero tienen que ratificarlas. Porque si no, el hijo a solas con las madres, no pasa nada. Simplemente van a seguir siendo bebés, simplemente esperando que la madre resuelva todo. Si la madre no reconoce su falla, su imposibilidad de completar imaginariamente al hijo como lo está pidiendo, si las madres no fallan, los padres no tienen acceso. Entonces este es un doble movimiento de falla en el vínculo, de falla del vínculo materno para dar acceso al vínculo paterno. Voy a contestar después, ¿no? Porque si no... Está bien. Entonces, reconociendo la necesidad del lugar del otro como tercero en la diada madre-hijo, aún con sus fallas e impedimentos, aún con sus fallas, recurrir al tercero permite una salida del mundo materno para conocer incluso las fallas e impedimentos del otro, reconocerlas, encontrar eso y seguir insistiendo con lo que uno siente para tratar de llegar hacia otro, que si no puede, también es una experiencia absolutamente válida, confrontar con la dificultad de nuestro padre, pero absorberla, percibirla, entenderla, no quedar con ese mundo imaginario donde ni siquiera vale la pena intentarlo. Y por último, las madres también tienen que reconectar emocionalmente con su propio lugar de hijos, de hijas, para poder ayudar a los hijos, porque si no es jarabe de pico, haz lo que digo pero no lo que hago. ¿Cómo pueden intervenir los padres? Los padres, la principal intervención es validar y respetar la opinión de las madres. La autoridad hoy se construye por dos adultos que tienen que consensuar y que tienen que respetarse mutuamente. Y como la madre es la más conectada con los hijos y tiene esa percepción más fina que muchos padres todavía no pudieron desarrollar, si el padre no valida la palabra de la madre y queda solo con sus opiniones, no llega a los hijos. Por eso la primera recomendación es que los padres puedan validar y respetar la opinión de las madres, confirmando con su palabra la percepción materna, aprendiendo a pedirles ayuda en la comunicación con los hijos, renunciando a todo autoritarismo. Se acabó el autoritarismo como modo de vinculación con los hijos. Lo único que consigue el autoritarismo es conseguir que el hijo sea tan autoritario como él
y que se acabe y se corte totalmente la comunicación. Aprendiendo a expresar a los hijos lo que sienten y también recuperando la conexión emocional con el propio lugar de hijos. Bueno, cuando se recupera el lugar de hijos, se recupera el contacto emocional con los propios intereses, se recupera la jerarquía de grande-chico y la posibilidad de jerarquizar, se recupera el acompañamiento interno para salir al mundo de afuera, se sale de la soledad, disminuye la hiperexigencia, se recupera a los padres como figuras protectoras y disminuye la huida frente al aprendizaje. Bueno, hasta aquí. Una sola cosita. Lo que, sí, Benjamín. Ustedes vieron que las mamás adivinan a los hijos. Dado que las mamás adivinan a los hijos, ¿para qué les enseñan a hablar a los hijos? ¿No? Es una pregunta que uno se hace. ¿Para qué les enseñan? Para que se puedan comunicar con el padre que, por suerte, no entiende tanto. No adivina, los papás no adivinan, hay que hablarles con todas las palabras. Bueno, vamos al chat, voy a tratar de contestar preguntas y después también los escucho a ustedes. A ver, primero ¿cómo hago? Lo de grabar. No, está grabado, quédense tranquilos que está grabado. Ya vamos a ver cómo se lo pasamos al colegio de psicólogos. A ver, Nati, ¿me ayudás a ir al principio? A ver. Bueno, a ver. Vamos a ver dónde aparecen las dificultades. A ver, Nati, ¿me ayudás con las preguntas? ¿Existe algún mail o página donde se puedan consultar los cursos que dictan Claudia Messing? Sí, en mi página, www.claudiamessing.com. Yo voy a hacer en julio, no creo que llegamos por la pandemia, pero en febrero, la primera semana de febrero del 2022, hago esta capacitación de una semana que es en forma vivencial para ayudar a los orientadores a desplegar toda esta batería de recursos y para trabajar su propio lugar de hijos. Es un abordaje teórico y vivencial que se los recomiendo porque no solamente aprenden orientación vocacional, sino de alguna manera enriquecen su vida, sus proyectos y también lo pueden aplicar a otras sintomatologías. También están los cursos de terapia vincular familiar, pero no están dedicados solamente a la orientación vocacional. Samantha. Entonces, ¿qué más? Nos voy a contestar las preguntas. A ver, acá está dado, acá está la web, está el mail, en el chat está el mail y el chat. Bueno, si no veo preguntas, a ver, si no veo preguntas, ¿quieren hacerme alguna pregunta directamente? Pueden dejar de silenciar sus micrófonos. Acá hay una pregunta. En un proceso de orientación vocacional, en este punto de trabajo de reconexión emocional de los hijos con los padres, ¿sugiere involucrar a los padres en las sesiones? Sí, sugiero. Mira, muchas veces en lo vocacional, como yo trabajo, vienen los padres a veces de entrada. En la primera consulta, algunos padres vienen con los hijos, algunos hijos aceptan que los padres estén presentes, pero si no, apenas los orientados aceptan este trabajo de revinculación con los padres, de reconexión con los padres, y encontramos alguna dificultad, los hacemos participar. Y si no hay ninguna dificultad en la entrevista final de devolución con los padres, ahí podemos volver a retrabajar esto. Esto se adapta a cada necesidad, pero es infinitamente valioso. A veces en una entrevista con los padres, donde los hijos se dejan abrazar por los padres, empieza a cambiar todo esto. Un hijo que en una entrevista vocacional recibe el abrazo protector, acepta esta conexión, se tranquilizan, se relajan. La hiperexigencia baja, empiezan a sentirse contenidos, tienen relajación para poder empezar a conectarse y a pensar en sus proyectos de otra manera. Obviamente que es el inicio de un trabajo que después hay que sostener, porque no es que con un abrazo se acaba todo, pero con un abrazo se abre una posibilidad nueva, que no estaba. Porque, insisto, los chicos se sienten solos por dentro. Y en cuanto conectan con los padres, salen de la soledad, por lo menos situacionalmente. Después hay que seguir trabajando. Nada es mágico, pero abrimos puertas importantísimas.
Me preguntan, ¿podrías ampliar primera y segunda generación de simétricos? Sí, la primera generación de simétricos son los padres de niños y jóvenes, y incluso más grandes. Es la generación que sentía todas estas cosas, es la que se sentía que desconfiaba de la palabra de los padres, porque es una generación que ya recibió la falla en el concepto de autoridad, la falla en la creencia en la autoridad de los padres, porque una generación, la del mayo francés, la del cordobazo, que decidió prohibir. Esta generación, la del 70, expulsó a sus padres como figuras protectoras, dijo que se acabó, había que ser libre, el amor libre, los hippies, el cambio, cambió totalmente la cultura, las costumbres. Entonces, esta generación de padres, que es nuestra generación, es la que sin querer transmite a sus hijos la paridad psíquica, el cuestionamiento al modelo de autoridad. Entonces los chicos nacen sin autoridad, hay que construirla todos los días, los chicos, los grandes y todo el mundo tiene que ratificar su autoridad todos los días, a nivel político, a nivel social, a nivel familiar. Sí. Y cuando ven que les conviene, cuando ven, porque nadie es sonso, cuando ven que con eso resuelven muchas cosas, ahí lo adoptan, ahí les gusta. ¿Les gusta qué? Les gusta recuperar, ponerse en lugar de hijos, recuperar a los padres. Sí, porque se tranquilizan totalmente, empiezan a vivir un poco mejor, empiezan a dejar de sufrir. O sea, insisto, es un trabajo permanente, la simetría no se va por decreto. Hay que trabajar todos los días para esto, pero por momentos se flexibiliza, y cuando se flexibiliza dentro de los padres, cuando se vuelve a regir, pero es un proceso, abrimos la compuerta de la posibilidad de contención. Entonces, acá dice, me había una pregunta, dice, ¿cómo se instalan los hijos en el posicionamiento simétrico independientemente de los padres? ¿Es posible sin ellos? Sí, se instalan por decreto, ya es una cultura que nace así. Los padres transmiten sin querer el posicionamiento simétrico, y los hijos lo traen porque... Y el neoliberalismo se nutren mutuamente. Se nutren y potencian, es una sinergia permanente entre el mercado de consumo, los medios masivos de comunicación, las redes sociales y la simetría. Pregunta, ¿qué pasa cuando los roles paternos parecen estar invertidos y no existe nadie que salve? Y por otro lado, me gustaría que contaras cómo uno puede encontrarse con un padre muerto. Con los padres fallecidos es el mismo trabajo que hacemos con lo que están. Es imaginar el contacto, imaginar la comunicación. Cerramos nuestros ojos y le hablamos a ese padre, y ese padre aparece para nosotros, y es exactamente equivalente a que si estuviese vivo. Si con nuestra imaginación creadora generamos esa comunicación, va a tener los mismos efectos que si lo estuviéramos haciendo, porque para el aparato psíquico no distingue el mundo imaginario del mundo real. El aparato psíquico, esa comunicación se hace eficaz, genera efectos absolutamente válidos. Por eso el valor del psicodrama, por eso el valor de todo lo que usamos como recursos imaginarios. ¿Qué pasa cuando los roles paternos parecen estar invertidos y no existe nadie que salve? No entiendo muy bien esto. No se trata de que salve, se trata de reconstruir ese lugar, aún encontrando la dificultad, porque si uno encuentra la dificultad, lo puede fortificar el hijo en decirle, no es que tu papá no quiere, no es que no le interesa, es efectivamente no puede, hay cosas que no puede. Encontrándonos con el límite del otro, reconstruimos también esta función. No tiene que ser perfecto el padre, no tiene que dar todas las respuestas. También empecemos a entender la historia de los padres. Este es el proceso que hacemos en el ámbito vocacional, ayudar a que los hijos también entiendan las limitaciones del otro, y dejen de exigirlo todo, dejen de juzgar, dejen de criticar como si fuesen perfectos o tuviesen que ser perfectos. Trabajamos sobre la fantasía de perfección, trabajamos sobre el concepto de vulnerabilidad en todos los seres humanos, y nos acercamos. Si somos vulnerables y reconocemos nuestras limitaciones y las ponemos en palabras, podemos conectar con las limitaciones del otro, y las podemos entender, y las podemos comprender, y dejamos de juzgar,
porque desde el juicio, desde la crítica, desde la omnipotencia, construimos soledad, construimos frustración, construimos que nada valga de nosotros, de nuestros intereses y de la afuera. No sé si a mí me parece algo importante, que es recuperar el entusiasmo. Vieron que Claudia parece muy entusiasmada con lo que está transmitiendo, ¿no? Bueno, a todos nosotros nos pasa lo mismo. Cuando encontramos estas herramientas, nos vuelve el entusiasmo por lo que hacemos. Acá alguien me dice, ¿la simetría entonces se considera algo patológico? No, es la psiquis actual, no es patológico, es lo que hay. Es como la psiquis se organiza actualmente, cómo la identificación primaria se produce así, trae consecuencias que podemos también aprovecharlas. ¿Por qué las podemos aprovechar? Porque el chico con sus neuronas espejo tiene una capacidad para conectar y comprender cuando el discurso es auténtico, cuando hablamos con sinceridad, cuando les hablamos con el corazón. Los chicos conectan y cambian su actitud cuando entienden, pero tenemos que hablarles con el corazón y no con el deber ser. Entonces, la simetría la podemos aprovechar con ese enorme caudal de conexión y de comprensión, porque los pibes no tienen represión, entonces son inteligentísimos, por eso hay sobrecapacidad por todos lados. El famoso ADD tiene que ver con la sobrecapacidad. Los chicos se interesan en lo que se interesan y no en lo que le tienen que estudiar. Hay un estudio en México sobre 1 millón de chicos mal diagnosticados con el déficit de atención que tienen sobrecapacidad. Son genios y no se pueden meter en lo que le está explicando la maestra, porque están en su mundo de dinosaurios o de la galaxia o de lo que sea, o de las redes. Entonces tenemos que entender la psiquis de los chicos y es lo normal ahora. No es nada patológico. Y con la conexión emocional se flexibiliza la simetría, se recupera el lugar de hijo, pero no se acaba. Es algo que hay que aprender a reconocer y lidiar, y muy de a poco se va realmente flexibilizando, y hay gente que la tiene más y la tiene menos, hay gente más rígida, menos rígida, también depende de un montón de factores. Hay infinita variedad y variabilidad en esto. Simplemente estoy mostrando los distintos efectos y los distintos rasgos que pueden ser infinitamente variados en su grado, en su graduación. Y también tienen que ver con los roles familiares. Uno sale más rígido, otro sale hiper libre y flexible y completo. O sea, la verdad que no hay una posibilidad de determinación. En la familia se van repartiendo los roles absolutamente. Y siempre hay uno que cuida, otro que se opone a todo, otro que es inmaduro, otro que tiene todos los déficits. Es bien variada los efectos de la simetría. Y sale uno y entra otro, no se preocupen, eso no se acaba. Bueno, después dice, el miedo al fracaso, al mundo adulto, a las responsabilidades, las entendemos siempre desde lo vincular familiar, o también podemos asignar algo de esto, la realidad actual, al contexto. Se potencian, o sea, el contexto atemoriza y arrasa con la seguridad. La simetría hace que tengamos hiperexigencia y temor al fracaso. La falta de los padres como figuras protectoras hace que estemos insegurizados. Es una combinación y una potenciación mutua de todos los factores. Por supuesto que la afuera juega un papel importantísimo. En la medida que el Estado recupera una función protectora, en la medida que salgamos de la pandemia, que empiece a haber más trabajo, que empiece a haber más oportunidades, también los miedos, o sea, el afuera y el adentro son un equilibrio, pero hay que entender que desde la personalidad simétrica, como todo vale igual, pueden aterrorizarse y angustiarse por situaciones muy pequeñas a veces, tomándolas a nivel literal y agrandándolas, por hacerse cargo de todos los problemas que existen en vez de lo que les corresponde. Les cuesta acotar el campo que tienen por delante, les cuesta pensarse como seres de limitaciones para abordar un campo con alegría, con entusiasmo, tienen que poderlo todo. Entonces es toda una lucha, tenemos que descubrir cómo la simetría a cada joven le afecta en su cabeza, cómo la simetría le afecta a su juicio de valor, su percepción, su pensamiento, para ayudarlo a flexibilizarle y a mirar las cosas de una manera más amorosa. Por otro lado, acuérdense de esta chica Greta Thunberg, ¿sí? Que está
con el tema del cambio climático, está haciendo maravillas, ¿no? También, o sea, estos chicos son nuestra esperanza, ¿eh? Si se puede recuperar el lugar de hijos. O sea, estos chicos que son genios, si recuperan el lugar de hijo, imagínense la potencia maravillosa que tienen. Porque realmente también tiene efectos favorables la simetría. En esto de la captación de información es impresionante. De lo que saben, saben, y de lo que se interesan son monstruos. Pero como les falla la flexibilidad, también se pueden desmotivar por cualquier pavada. Y dejan de insistir y abandonan sus proyectos. Bueno, se está haciendo la hora y hay muchísimas pavas para hablar, pero me parece que han tenido un fuerte panorama del problema. ¿Qué opinan? Quisiera escucharles un poquitito. Si alguien quiere hacer un comentario, si alguien Sí, espectacular todo, veo los comentarios, coincido con todo, muy entusiasmada y si bien yo no hago orientación vocacional específicamente, sí trabajo con adolescentes y veo muchas de estas cosas y los padres vienen con estas cuestiones del oposicionismo y llegamos a estadios complicados como hace poco tuve un caso de sexting de una niña de 12 años que se mandaba videos bastante procaces con otros adolescentes de su grupo y yo le pregunté si encontraba alguna razón y me dijo que ella quería ser popular. Sí, claro. Por eso hacía esas actitudes, que va de acuerdo con algo que vos dijiste, que es el uso de las técnicas de video, todos quieren ser youtubers, todos quieren ser populares, tener muchos seguidores. Permíteme, Liliana, porque la dependencia de la mirada del otro es absoluta, por eso si no hay apoyo de las figuras parentales, se va a depender del otro. Yo quiero tomar una pregunta, discúlpame Liliana, que me están preguntando acá, que es, ¿qué pasa cuando en los hogares monoparentales? ¿Qué pasa con los padres ausentes? ¿Qué pasa en esas situaciones? Bueno, siempre hay alguien al cual recurrir, siempre hay un otro, siempre hay un tío, siempre hay un abuelo, siempre hay un familiar, siempre hay instituciones a las cuales también se puede implementar como tercero. Y también hablar del padre que no está, también significar ese vínculo, también instarlo a esos chicos a conectarse con esos padres que no están. ¿Qué pasó? Averiguar. Hay muchos chicos que resuelven sus problemas cuando encaran esos padres ausentes, cuando van y les hablan, cuando tratan de entender la historia. El padre ahí también actúa a nivel simbólico. Y hay que ir a buscar y entender esos significados, y hay que poder imaginar que uno le dice lo que siente. Y tal vez en el consultorio se puede imaginar comunicaciones con esos padres ausentes. O sea, siempre existen recursos para introducir al tercero en la díada madre-hijo. Y este es nuestro rol, porque si no introducimos al tercero, los dejamos a los hijos, a los chicos, a los jóvenes, ubicados en un lugar de espera masiva y espera pasiva. Van a esperar que la afuera les resuelva los problemas y no se van a poner en marcha para buscarlos. Bueno, me parece que vamos a dar por terminada la charla, no quiero demorarlos más, y bueno, me despido de ustedes y hasta futuros encuentros. Muchísimas gracias. Los voy a hermoso, donde pueda avisarles de otras actividades. Perfecto. Y gracias por todo. Muchas gracias, muy enriquecedor. Bueno, bravo. Bueno, chao. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chao. Buen fin de semana. Gracias, Claudia. Chao. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Chao, gracias. Gracias, Claudita. Gracias, Benja. Gracias, Claudita y Benja. Como siempre. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Benja. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Benja, Claudia, los quiero. Que les haya sido realmente útil. Gracias. Muy, muy útil. Gracias. Saludos desde Mendoza. Un beso grande a todos. Un abrazo a todos. Gracias, Claudia. Gracias por convocarnos. Bueno, serán convocados en las próximas también. Chao. Bueno, un abrazo. ¿Por dónde vamos a poder ver el video? Porque lo quiero pasar.
Y bueno, voy a mandarle al Colegio de Psicólogos y voy a tratar de mandarlo a este mailing, a la gente que estuvo en la conferencia. Dale, Bueno, gracias. Chau, chau, chau. Muchísimas gracias.